contrató para un show, yo soy trovadora. Y entonces estábamos en la trova, el señor se ofendió, cogió la guitarra y me la partió en la espalda. ¿Por qué se ofendió? Yo conozco muy bien a mi esposa. Y ellos empezaron a decir que ella se acostaba con otro. Que él es muy cachudo. Mientras estaba en la casa, su mujer tenía otro desnudo. Ella es incapaz de ponerme cachos o de serme infiel. ¿Sabe qué pasó? Vea, era conmigo que estaba. Doctora. Me deportó la migra y yo embarazada. Llegué a México y decidí olvidarme de él, sacar yo a mi hijo adelante. ¿Nunca el padre le mandó un dinero al niño? Es más, doctora, a mi hijo yo no lo conozco, doctora. No tengo una foto de él. Quiero que me dé lo mío y entonces sí, le enseño una foto. Eso se llama chantaje, Rosita. Vengo a aclararle que ella está mintiendo. ¿En qué está mintiendo? ¿Pero por qué dices eso? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El físico danés Niels Bohr dijo: hay algunas cosas que son tan serias que solo puedes bromear con ellas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo aquí como trovadora solo dije la verdad y esa cara de cachón nadie se la va a quitar. Todo fue una falta de respeto. Toda la fiesta me la montaron, me la montaron y me la montaron. Finalmente tocó darles una paliza. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. Manuela, tú eres la demandante de este caso. Sí, señora. Estás demandando a Audrey. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo demando a este que es mi cliente, ¿verdad? Él me contrató para un show, yo soy trovadora. Y resulta que este señor coge esa guitarra, me la rompe por la espalda, no me paga lo que supuestamente me iba a pagar pues por el show. Entonces yo estoy cobrando $5.000 por daños y perjuicios, señora. ¿Cuánto te iba a pagar por el show? Me iba a pagar $2.000. $2.000. Pero le estás pidiendo $3.000 de más. Por mis gastos médicos, porque me rompió la guitarra. Ok, tú eres trovadora. Sí, señor. ¿De qué tipo de trovadora? Bueno, resulta que en Colombia, la región paisa, ¿verdad?, tiene un tipo de trova. Entonces, esta trova consiste en coger a alguien del público, de pronto la gordita. Entonces, improvisar con lo que pasa es... Eso es improvisar, entonces si está la gordita, entonces está la peluda, está... La idea es hacer reír al público, ¿cierto? Yo fui a hacer mi trabajo, eso es arte, doctora, eso es arte. Sí, claro. Ahora, explícame cómo te emplea él y para qué te emplea. Bueno, resulta que ya con él nos conocíamos hace unos meses porque coincidíamos en ciertos lugares. Yo trabajo en un restaurante, él solía ir allá y con otros compañeros. Bueno, nosotros repartíamos tarjetas, entonces como que él se enteró, nos conocía desde hace rato y él tenía un aniversario, reconciliación y me contrató para ese evento. ¿Cómo que aniversario, reconciliación? Así, era un aniversario, pero también estaba de reconciliación porque estaba peleando con la esposa, bueno, no sé. Pero eso es lo que necesito que me digas, ¿qué fue lo que él te dijo a ti? Él me dijo, es un aniversario, sí, pero entonces quiero reconciliarme con mi mujer. Listo, entonces hizo una fiesta, me contrató, yo fui con mi compañero. Yo trabajo con un compañero y entonces estábamos en la trova, estábamos cantando y el señor se ofendió, cogió la guitarra y me la partió en la espalda. ¿Por qué se ofendió?
No sé, pues, a ver, yo lo veo Es que a eso él. no es arte, Pero un doctora. momentito, a ver, A ver, yo lo veo a él, ¿cierto? Entonces estábamos hablando que la gordita, entonces, bueno, uno lo ve ahí, entonces uno dice el calvito, ¿cierto? Sí. El calvito. Entonces, ¿qué es reconciliación? ¿Eso qué quiere decir? Que tuvo un problema con la mujer, ¿sí? Pero la idea era reírse de las cosas, ¿cierto? Ponerle un poquito de humor. Entonces yo empiezo a hablar, a trobar de eso y el señor, pues, se enfureció y me rompió la guitarra. Pero dame un ejemplo. Bueno, por ejemplo, déjeme acordarme, A más ver. o menos dice, aquí estamos con el calvo, que él es muy cachudo. Mientras estaba en la casa, su mujer tiene otro desnudo. Pues el calvo no funciona, no sirve para... Eso lo sabe todo el mundo, ese chisme voy a contar. Si ve, doctora, eso es una falta de respeto. Tengo otra. Doctora. Eso es arte. Doctora, me acuerdo de otra, más o menos así. Dice, él está de aniversario queriendo reconciliar, pero su mujer con otro, la se fue a pelar. Pero es para hacer reír. Claro. ¿Cómo quiere yo que tome eso, Sí, es de doctora? chiste, o sea, es de Es diversión. chiste. Pero este señor se enfurece, coge esa guitarra, me la parte en la espalda. Eso es lo que yo vengo a pelear, doctora, no es otra cosa. Antes, en algún momento él se acerca a ti durante el evento, la fiesta de aniversario, reconciliación, que me cuesta trabajo comprender, y te dice, por favor, no sé, cálmale el tono a la trova, que está ofensiva. No. Esto no me está ayudando a la reconciliación. Bueno, él simplemente se acerca, ya, bueno, sí, soy calvito, bueno, ya, cójala con otra persona. Y mi compañero, pues, empezó a trobarle cosas a la esposa. Él dijo otra persona, pues, a la esposa. Es que ellos son los anfitriones, ¿cierto? Entonces hay que darle importancia a ellos. Eso fue lo que hicimos. Ok. Y ya. Entonces, por eso vienes a cobrar la suma de $5,000, que incluye los $2,000 que no te pagaron y bueno, $3,000 y la de guitarra. daños médicos. Y la Muy guitarra, bien. doctora, porque es que no he podido trabajar. Bueno, claro, la guitarra se echó a perder. Muy bien. ¿Cómo respondes a la demanda, Audrey? Doctora, yo estoy muy molesto. Esto es una falta de respeto. Yo soy Exacto. un hombre que sí estaba pasando por una crisis con mi matrimonio. Mi esposa se fue de viaje durante 3 meses. Ese fue un tiempo en el que yo me encargué de los niños. Finalmente pude volver con ella. ¿Y por qué fuimos a se fue 3 terapia. meses tu esposa? Ella decía que ella quería estar con amigas, quería salir un ratico. No. Entonces. Ella quería seguir con amigas, salir con amigas, hasta ahí no más. Ella es una dama. Yo desde que la conocí no puedo decir cosa mala de ella. Ok, Ella es perfecto. una dama. Muy bien. Entonces, estuvieron separados un periodo de 3 meses, estaba celebrando el aniversario, tratar de reconciliarte con ella, o ya habían hablado de que se iban a reconciliar. Ya habíamos hablado, fuimos a terapia inclusive, habíamos reconstruido nuestro matrimonio y queríamos aprovechar la fecha del aniversario para hacer una reconciliación, Renovar, reconciliar, ok. invitar a nuestros Ok. amigos. Tú eres colombiano también. Sí. Ok, o sea que tú conoces este tipo de trova, que es de broma, que es de aliviar y de trivializar a veces los problemas serios de la vida. ¿Tú le diste alguna instrucción específica, especial? Porque esta es tu idiosincrasia, esta es tu cultura, tú la conoces. Sí, doctora, claro que la conozco, pero es que solamente la tenían conmigo. Ahí estaba la gordita, estaba la feíta, había muchas otras personas y solamente conmigo. Pero es que es el anfitrión, hay que darle Bueno, ok. Pero yo fui- importancia, hay que yo me darle importancia, acerqué. señor. Ok, ¿qué tú le dijiste? A ver. Ya suficiente conmigo. Yo les estoy pagando, no me hagan quedar más mal aquí en este evento. ¿Por qué? ¿Porque te Mis sentías amigos. molesto? Sí, No, pero en porque es ese que ya estaban tonito hablando no fue, cosas en ese muy tonito fuertes, no ya fue. estaban... ¿Qué parte te ofendió? ¿Que soy un cachón? Lo del cachón. Sí. Y todas las rimas eran sobre eso. Entonces les dije, ya no más, ya Pero párenla entonces, conmigo, ¿qué? cojan a ¿Se cualquier sintió otra. algo? Audrey, güey. Déjame hacer un corto. ¿Hay testigos en el caso? Sí. Sí. Perfecto, hay testigos. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta tienes que terminar explicándome qué fue lo que pasó. ¿Cómo pensaste que agarrando la guitarra y partiéndosela en la espalda a ella ibas a solucionar algún problema aquí? Regresamos después de este corto receso. Lo que pasa es que esos 3 meses, no ¿sabe qué tienes pasó? por qué decir. Vea, era No. conmigo que estaba. Doctora, Doctora. ¿Que así de divorcie? No. Porque yo me quedaría con ella. Oiga, ¿usted cree que yo estoy pintada en serio? ¿Ustedes también tenían algo? Pues claro, él es mi novio. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, el derecho
caso cerrado.